Buenos días, el día de hoy vamos a ver el tema de pared torácica. El tórax es la parte superior del tronco que se sitúa entre el cuello y el abdomen. La pared torácica está formada por la caja torácica y los músculos que se extienden entre las costillas, así como la piel, el tejido subcutáneo, los músculos y las fascias que cubren su cara anterolateral. La forma abovedada de la caja torácica le proporciona una rigidez notable, considerando el escaso peso de sus componentes, lo que le permite proteger los órganos vitales del tórax y del abdomen, resistir las presiones negativas internas, proporcionar inserción para miembros superiores y músculos que mantienen la posición de los miembros superiores en relación con el tronco. El esqueleto del tórax forma la caja torácica osteocartilaginosa, que protege las vísceras torácicas y algunos órganos abdominales. El esqueleto del tórax incluye 12 pares de costillas y los cartílagos costales asociados, 12 vértebras torácicas con los discos intervertebrales interpuestos entre ellas, y el esternón. Existen distintos tipos de tórax y puede haber variantes normales y otras que consideramos anormales. El tórax normal es simétrico en forma y volumen y puede presentar cierta variabilidad que dependerá de la edad y el sexo del sujeto. El tórax en los primeros años de vida es de diámetro vertical, pequeño y casi cilíndrico, y no presenta diferencias de acuerdo al sexo. En la adolescencia, el tórax se aplana y alarga. Esta es la etapa que marca las diferencias de acuerdo con el sexo y determina finalmente la configuración del tórax en el adulto. En términos generales, la forma del tórax es cónica, con el vértice dirigido hacia el abdomen y la base del cuello. Sin embargo, en la mujer, la morfología tiende a ser más cilíndrica. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, el tórax infantil, esténico, hipoesténico, hiperesténico, y todas estas formas se consideran normales. La forma del tórax en sujetos asténicos es alargado y estrecho. En los pícnicos es corto y globoso, y en el caso de los atléticos es un tórax prominente con estructura ósea robusta. Existen también formas anormales del tórax. Estos los podemos dividir en congénitas y en adquiridas. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos un tórax en embudo, que también se conoce como pectus excavatum. Este tipo de tórax se caracteriza por una depresión en la región esternal. En la siguiente imagen tenemos un tórax en quilla. Este también es un tipo de tórax congénito, es muy poco frecuente, pero en este tipo de tórax el esternón sobresale del pecho de una manera anormal. Y en la última imagen, por ejemplo, tenemos un tórax en tonel. Este sería un tipo de tórax que se incluiría dentro de las deformidades adquiridas. Este tórax en tonel, por ejemplo, es voluminoso, cilíndrico, con aumento del diámetro anteroposterior y del transverso inferior. Y, por ejemplo, este tipo de tórax lo podemos observar en casos donde el paciente tiene enfisema pulmonar. Existen diferentes áreas y regiones en el tórax. Estas regiones están delimitadas por líneas que vamos a ver más adelante. En una cara anterior del tórax vamos a poder encontrar la región supraclavicular. Esta región está limitada por la clavícula, el borde superior del músculo trapecio y el posterior del esternocleidomastoideo. Esta región corresponde al vértice del pulmón, el cual sobresale de la clavícula por aproximadamente 2 a 4 centímetros. Tenemos una región infraclavicular, cuyos límites incluyen al borde inferior de la clavícula, el superior de la tercera costilla, la línea medioesternal y la axilar anterior. En la región mamaria se encuentra la inserción de la glándula mamaria y comprende el borde inferior de la región infraclavicular. También tenemos una región costal inferior y un área cardíaca que nos indica pues el área que ocuparía el corazón. En la cara posterior del tórax podemos observar la región supraescapular. Esta está limitada por la columna dorsal, la espina de la escápula y el borde superior del hombro. La región escapular se proyecta sobre la escápula
y es un plano óseo cubierto por grandes masas musculares. La región infraescapular se localiza entre la línea horizontal que pasa por el ángulo de ambas escápulas y la línea duodécima dorsal. También tenemos un espacio escapulovertebral que se localiza entre el borde interno de la escápula y de la tercera a la séptima apófisis espinosa de la columna dorsal. En la cara lateral del tórax podemos encontrar la región axilar. Las líneas axilares anterior y posterior la limitan a los lados. Los límites superior e inferior constituyen el hueco axilar y la sexta costilla respectivamente. También podríamos decir que hay una región infraaxilar que se extiende desde el límite inferior de la región axilar y el borde que hacen las costillas falsas. Dentro de las líneas que vamos a tener en el tórax, en su cara anterior podemos observar la línea medio esternal. Esta va a estar ubicada en la parte media del esternón, desciende a lo largo de su eje desde la fosa yugular hasta el apéndice sifoides. Tenemos también la línea paraesternal, que inicia en la articulación esternoclavicular y sigue todo el borde esternal derecho e izquierdo. Y la línea medio clavicular desciende a partir de la mitad de la distancia entre las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. También tenemos la línea media axilar. En una cara posterior del tórax podemos observar la línea vertebral, que es la línea vertical que sigue el trayecto de los procesos espinosos de las vértebras. Y también tenemos a las líneas escapulares. Estas van a pasar por el borde interno de cada una de las escápulas, derecha e izquierda. En una vista lateral podemos observar la línea axilar anterior. Esta línea va a bajar verticalmente a partir del punto en el que el borde inferior del músculo pectoral mayor forma un ángulo con la pared lateral del tórax con el brazo horizontal. La parte anterior del tórax está limitada por ambas líneas axilares anteriores. La línea axilar media es una línea vertical descendente que parte del vértice de la axila, y la línea axilar posterior desciende en dirección vertical desde el borde inferior del músculo gran dorsal con el brazo en posición horizontal. Dentro de los huesos que componen a la caja torácica tenemos al esternón. Este es un hueso plano alargado verticalmente que forma la parte central de la porción anterior de la caja torácica. Recubre directamente y protege las vísceras mediasténicas en general y gran parte del corazón en particular. El esternón consta de tres porciones: manubrio, cuerpo y procesos sifoides. El manubrio es la porción más ancha y gruesa de las tres partes del esternón. La parte central cóncava del borde superior del manubrio, la que se palpa más fácilmente, es la incisura yugular. El cuerpo del esternón es más largo, más estrecho y más delgado que el manubrio, y está localizado a nivel de las vértebras T5 a T9. Su anchura es variable debido a que sus bordes laterales varían por las incisuras costales. El proceso sifoides es la porción más pequeña y variable del esternón. Es alargado y delgado. Su extremo inferior se encuentra a nivel de la vértebra T10. En esta imagen podemos observar los niveles vertebrales a los que corresponde cada componente del esternón. Por ejemplo, tenemos también el plano torácico transverso, que está entre T4 y T5, el manubrio, el cuerpo del esternón y el proceso sifoides. Las vértebras torácicas las vamos a poder dividir en dos grandes grupos: vértebras torácicas típicas y vértebras torácicas atípicas. El cuerpo de las vértebras torácicas típicas tiene un diámetro sagital de un tamaño similar al de su eje transverso. El foramen vertebral es circular y más reducido que en otros niveles. Los pedículos unen el cuerpo vertebral a las apófisis articulares y a la apófisis transversa del lado correspondiente. Las láminas del arco vertebral son cuadriláteras. Dentro de las vértebras torácicas atípicas vamos a tener a T1, que se va a caracterizar por tener un proceso espinoso largo y casi horizontal, y este puede llegar a ser tan prominente como C7.
Va a tener una fosita costal completa en el borde superior del cuerpo vertebral que se va a articular con la primera costilla y una hemifosita en el borde inferior que se va a articular con la segunda costilla. T10 en cada lado del cuerpo posee una hemifaceta superior, una hemifaceta costal completa superior en la cara lateral del cuerpo o una faceta costal superior. Tiene un proceso transverso con faceta y se caracteriza por tener su espina horizontal y aplanada. T11 tiene una faceta costal completa media en la cara lateral del cuerpo. Tiene un esbozo de procesos mamilares. No poseen facetas en procesos transversos. Su apófisis espinosa es corta y casi horizontal, y sus apófisis transversas son cortas, trabeculadas en sus extremos y no tienen facetas articulares. Para T12, la mitad superior tiene carácter torácico, con fositas costales y procesos articulares que permiten principalmente el movimiento rotatorio. La mitad inferior es de tipo lumbar, desprovista de fositas costales y con procesos articulares que solo permiten la flexión y extensión. Si es sometida a fuerzas de transición, puede dar lugar a que la vértebra sea fracturada con mayor frecuencia. Las costillas son huesos planos que configuran la mayor parte de la caja torácica. En total vamos a tener 12 pares y los vamos a clasificar en 3 tipos. Las costillas verdaderas representan las 7 primeras. Se denominan así porque se insertan directamente en el esternón a través de sus propios cartílagos costales. Las costillas falsas constituyen de la octava a la décima y se unen al esternón por medio del cartílago inmediatamente superior, o sea que su conexión es indirecta. Y por último tenemos a las costillas flotantes, que constituyen la undécima y duodécima costillas. Sus cartílagos no se unen ni de forma indirecta al esternón, sino que terminan en la musculatura abdominal posterior. Al igual que las vértebras, también podremos dividir a las costillas en típicas y atípicas. Las costillas atípicas van a ser la primera, la segunda, la décima, onceava y doceava. La primera costilla es la más ancha, corta y curva. Solo tiene una carilla en la cabeza para la articulación de la vértebra T1 y dos surcos transversales que atraviesan la cara superior para los vasos subclavios, separados por el tubérculo y la cresta del escaleno. La segunda costilla es más fina, menos curva y más larga que la primera. Tiene dos carillas en la cabeza para la articulación con la vértebra T1 y un tubérculo para la inserción muscular. De las costillas décima a la doceava, solo va a haber una carilla en sus cabezas, y las costillas onceava y doceava son cortas y no cuentan con cuello ni con tubérculo. El paquete vascular nervioso se encuentra situado en el borde inferior de la costilla, colocándose en el siguiente orden: vena intercostal, arteria intercostal y nervio intercostal. Ahora, hablando de articulaciones, tenemos a la articulación esternocostal. Su primera articulación va a ser de tipo sincondrosis y de la segunda a la séptima van a ser consideradas sinoviales planas. ¿Qué movimientos podremos hacer con esta articulación? Pues tiene elevación y descenso clavicular y anteposición y retroposición clavicular. Esta articulación costovertebral es de tipo sinovial plana y une la cabeza de cada costilla con la fosita costal superior del cuerpo vertebral correspondiente y con la fosita costal inferior del cuerpo vertebral superior a ella y el disco intervertebral entre ellas. Este tipo de articulación realiza movimientos de tipo deslizamiento. La articulación esternoclavicular es una articulación sinovial en silla de montar y une la extremidad external de la clavícula con el manubrio y el primer cartílago costal. Los movimientos que realiza son elevación y descenso clavicular, anteposición y retroposición clavicular.
La articulación manubrio-esternal es una articulación cartilaginosa secundaria tipo sínfisis y une el manubrio y el cuerpo del esternón. En ancianos a menudo se fusiona y se convierte en sinostosis. La articulación sifoesternal es una articulación cartilaginosa primaria de tipo sincondrosis y se da entre el proceso sifoides y el cuerpo del esternón. Al igual que la anterior, en ancianos a menudo se fusiona y se convierte en sinostosis. La articulación costocondral es una articulación cartilaginosa primaria, hialina, y se da entre el extremo lateral del cartílago costal con el extremo esternal de la costilla. Normalmente no hay movimiento en esta articulación, el cartílago costal le dota de flexibilidad. Ahora pasando un poco a hablar acerca de músculos de la pared torácica, tenemos al músculo serrato posterior superior. Este músculo tiene su inserción superior en el ligamento nucal, en los procesos espinosos de las vértebras C7 a T3, y su inserción inferior en los bordes superiores de las costillas segunda a cuarta. Este músculo está inervado por los nervios intercostales del segundo al quinto y su función principal es elevar las costillas. El músculo serrato posterior inferior tiene su inserción superior en los procesos espinosos de las vértebras T11 a L2 y su inserción inferior en los bordes inferiores de las costillas octava a doceava cerca de sus ángulos. Está inervado por los ramos anteriores a los nervios espinales torácicos T9 a T12 y su acción principal es descender las costillas. Los elevadores de las costillas tienen su inserción superior en los procesos transversos de C7 a T1 y tienen su inserción inferior en las costillas subyacentes entre el tubérculo y el ángulo. Están inervados por los ramos posteriores de los nervios C8 a T11 y su acción principal es elevar las costillas. Todos los músculos intercostales van a tener su inserción superior en el borde inferior de la costilla y su inserción inferior en el borde superior de las costillas situadas por debajo. Van a estar inervados por el nervio intercostal. En caso del intercostal externo, su acción principal es, durante la inspiración forzada, elevar las costillas. La acción principal del intercostal interno va a ser que la porción interósea hace descender las costillas durante la inspiración forzada y la porción intercondral las eleva. Para el intercostal íntimo es exactamente lo mismo, su porción interósea hace descender las costillas durante la inspiración forzada y la porción intercondral las eleva. Entonces, como ya habíamos dicho, los intercostales van a estar inervados por el nervio intercostal. Los músculos subcostales tienen su inserción superior en la cara interna de las costillas inferiores cerca de sus ángulos y su inserción inferior en los bordes superiores de la segunda o tercera costilla situada por debajo. Está inervado por el nervio intercostal y probablemente su acción principal sea actuar del mismo modo que los músculos intercostales internos. El músculo transverso del tórax tiene su inserción superior en la cara posterior de la parte inferior del esternón y su inserción inferior en la cara interna de los cartílagos costales, del segundo al sexto. Está inervado por el nervio intercostal y su principal función es hacer descender ligeramente las costillas. El diafragma es un músculo impar, plano, ancho y delgado que forma un tabique entre el tórax y el abdomen. Tiene forma de cúpula con convexidad superior. Se inserta en la abertura inferior del tórax y está atrás por la saliente de la columna vertebral toracolumbar. Presenta en su centro una formación tendinosa, el centro tendinoso, que se encuentra interpuesto entre todas las fibras musculares originadas en la abertura inferior del tórax. El tórax tiene distintas porciones. Entre ellas está la porción lumbar, que está formada por los dos pilares derecho e izquierdo.
los que se fijan en el cuerpo de las primeras vértebras lumbares. Otras de sus porciones es la porción costal, que lateralmente a las fibras del diafragma se fija en la cara medial de las últimas costillas y de sus cartílagos por digitaciones que contactan con sus bordes. Y la última porción es la porción external, cuyas inserciones se fijan sobre la cara posterior del proceso sifoides. El diafragma también posee hiatos, uno de ellos es el hiato aórtico. Se ubica entre los tendones del origen de los pilares y en él se halla la arteria aorta y el sistema de las venas vástigos y la cisterna del quilo. El hiato esofágico se encuentra en el pilar derecho, cerca de su terminación en el centro tendinoso, y es atravesado por el esófago. A los troncos vagales, dorsal y ventral y la rama esofágica de la arteria gástrica izquierda. El foramen de la vena cava es labrado en el centro tendinoso, a la derecha del plano medio. Es atravesado únicamente por la vena cava caudal. Bueno, ahora pasando al tema de mama. Las mamas son dos formaciones simétricas en relación con la línea media. Están ubicadas en la cara anterior y superior del tórax, entre el borde lateral del esternón y la línea axilar anterior, entre la tercera y la séptima costilla. En su límite inferior encontramos un surco submamario que la separa de la región inframamaria. La mama constituye una característica sexual secundaria femenina. Alcanzan su desarrollo principalmente durante la pubertad y una de sus funciones principales es proporcionar nutrición al recién nacido. Las mamas tienen forma semiesférica terminada en vértice por una saliente, que conocemos como papila mamaria. Los elementos son los mismos tanto en el varón como en la mujer, y sus dimensiones resultan muy variables. Dependen de diversos factores, ya sea raza, etnia, edad, y bueno, aproximadamente mide 11 centímetros de altura, de 2 a 13 centímetros de ancho y de 5 a 6 centímetros de espesor. Sin embargo, durante el ciclo menstrual existe hipertrofia glandular, lo que ocasiona que haya aumento de sus dimensiones. El vértice de la mama está constituida por una zona redondeada y pigmentada que conocemos como areola, y en el centro de ella se encuentra la papila mamaria. La areola mamaria es una zona cutánea circular aproximadamente de 15 a 25 milímetros de diámetro, de coloración rosada, que adquiere un color amarronado en el embarazo, con pequeñas elevaciones denominadas glándulas areolares. Estas glándulas son aproximadamente de 10 a 15. Estas protrusiones están determinadas por la presencia de glándulas sebáceas voluminosas. En el embarazo se hipertrofian formando los tubérculos areolares. La papila mamaria se encuentra en el centro de la areola. Es cilíndrica, cónica, saliente y mide aproximadamente de 10 a 12 milímetros. La papila mamaria suele ser umbilicada, como una depresión excavada, y debajo de la piel de la areola hay una capa de fibras musculares lisas que se contraen por excitaciones diversas. A este fenómeno de erección del pezón se le conoce como telotismo. Y esto se debe a que debajo de esta capa hay una capa de fibras musculares lisas que se contraen. Entre las fibras musculares lisas de la areola se encuentran las glándulas de la piel, sudoríparas y sebáceas. En esta imagen podemos observar a la línea mamaria primitiva que va desde el esbozo del miembro superior al esbozo del miembro inferior, a la línea mamaria que va desde la fosa de la axila hasta la cara anterolateral del abdomen y de aquí hasta el pubis.
Cuando hay ausencia de la mama, se conoce como amastia. Cuando hay ausencia de la papila mamaria, se conoce como atelia. Si por el contrario existe aumento en el número de las papilas mamarias, se conoce como politelia. Y en el caso de las mamas supernumerarias, se llama polimastia. Si llegara a existir alguno de estos, lo más común es que aparezcan sobre la línea mamaria primitiva. El aumento ligero y pasajero del tamaño de las mamas es algo normal en los hombres durante la pubertad. Sin embargo, después de ella es relativamente rara y puede estar relacionada con la edad, consumo de fármacos o incluso a un desequilibrio entre las hormonas sexuales. También nos puede orientar hacia el síndrome de Klinefelter. Las mamas se localizan en la región pectoral. El cuerpo más o menos circular de las mamas descansa en el lecho de la mama. 2/3 partes del lecho de la mama están formadas por la fascia pectoral, que cubre el pectoral mayor, y el tercio restante por la fascia que cubre el serrato anterior. Entre la mama y la fascia pectoral se sitúa un plano de tejido subcutáneo laxo o espacio potencial, conocido como bolsa retromamaria. Este plano contiene una cantidad pequeña de grasa y permite a la mama cierto grado de movimiento sobre la fascia pectoral. Una pequeña porción de la glándula mamaria puede extenderse a lo largo del borde inferolateral del pectoral mayor hacia la fosa axilar y formar el proceso axilar o cola de Spence. El proceso axilar puede agrandarse durante el ciclo menstrual. La glándula mamaria es una masa oval con espesor máximo en el centro que decrece a la periferia. Está constituido por lóbulos aproximadamente de 15 a 20 de forma cónica. Cada lóbulo está formado por la unión de lobulillos, donde se encuentran los acinos o alvéolos. Cada lóbulo posee un conducto excretor, que se conoce como conducto galactóforo. Los conductos galactóforos son flexuosos, contornados y se dirigen hacia la papila mamaria. Antes de llegar a él, presentan una dilatación fusiforme aproximadamente de 1 a 2 milímetros de ancho, que se conocen como senos galactóforos o lactíferos, donde se almacena la secreción láctea, en el intervalo de cada lactada. Atraviesa la papila mamaria y sale por los senos galactóforos. Los conductos galactóforos atraviesan las fibras musculares y desembocan en el vértice aproximadamente de número 15 a 20, dándole a la superficie de la papila mamaria un aspecto rugoso. La irrigación arterial de la mama deriva de las ramas mamarias mediales de las ramas perforantes y ramas intercostales anteriores de la arteria torácica interna, que se origina en la arteria subclavia. Las arterias torácica lateral y toracocromial, que son ramas de la arteria axilar, y las arterias intercostales posteriores, ramas de la aorta torácica en los espacios intercostales 2, 3 y 4. El drenaje venoso de la mama se dirige principalmente a la vena axilar, aunque también drena una parte de la vena torácica interna. El drenaje linfático de la mama es importante debido a su papel en las metástasis de las células cancerosas. La linfa pasa desde el pezón, la areola y los lóbulos de la glándula hacia el plexo linfático subareolar, y desde ahí la mayor parte de la linfa, aproximadamente el 75%, drena hacia los nódulos linfáticos axilares, inicialmente en su mayoría a los nódulos pectorales o anteriores. No obstante, una porción de la linfa puede drenar directamente a otros nódulos axilares o incluso a los nódulos interpectorales, deltopectorales, supraclaviculares o cervicales profundos inferiores. La mayor parte de la linfa restante, en particular la de los cuadrantes mamarios mediales, drena hacia los nódulos linfáticos paraesternales o hacia la mama opuesta, mientras que la linfa de los cuadrantes inferiores puede pasar profundamente hacia los nódulos linfáticos abdominales. Para la localización anatómica y la descripción de quistes y tumores, la superficie de la mama se divide en 4 cuadrantes: superior lateral, superior medial e inferior lateral.
El proceso axilar se encuentra en el cuadrante superior lateral y a su vez este es el cuadrante en el que más frecuentemente encontramos tumores debido al drenaje linfático. Las células cancerosas metastásicas que pasan a un vaso linfático suelen cruzar dos o tres grupos de nódulos linfáticos. La obstrucción del drenaje linfático a causa del cáncer puede originar linfedema, es decir, exceso de líquido en el tejido subcutáneo, que a su vez puede provocar la desviación del pezón y una apariencia coriácea, engrosada de la piel de la mama. Entre los poros y los hoyuelos de la piel puede desarrollarse una piel prominente que da origen a la apariencia de piel de naranja.